¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días. Damos la bienvenida a todas y a todos a nuestra segunda sesión del Seminario Permanente del Cuerpo Académico UCOL-CA 126, Estado y Sociedad, el Seminario Permanente 2024. Hoy tenemos nuestra segunda sesión. Como saben, nuestro seminario permanente, titulado La democracia en México, está dirigido a docentes, investigadores e investigadoras, estudiantes universitarios y universitarias, líderes de opinión, lideresas, a todas aquellas activistas políticos y las y los integrantes de los medios de comunicación y público en general. Nosotros tenemos el objetivo como cuerpo académico de fomentar la reflexión para analizar la democracia desde la interpretación de las personas que nos acompañan con sus disertaciones mensualmente. Les decía, hoy tenemos la segunda sesión de nuestra edición 2024 y presentaremos, presenciaremos la disertación La racionalización de la democracia en México, presentada por Luis Enrique Cárdenas Bojes. En breve hago una muy breve lectura de su CV para aprovechar de mejor manera el tiempo. Aprovecho para agradecer también a las y los compañeros del cuerpo académico que nos distinguen con su presencia, la doctora Alejandra Chávez, buenos días, el doctor Edgar Nande, así como a nuestro estudiantado que nos acompaña. Eh, Sin más, me permitiré hacer una muy breve intervención para leer la reseña curricular de nuestro disertante. El doctor Luis Enrique Cárdenas Bojes es licenciado en Derecho y maestro en Administración de Justicia por la Universidad de Colima y tiene su doctorado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, programa dentro del Sistema Nacional de Posgrados del CONACYT. El doctor Cárdenas Bojes es integrante del cuerpo académico COL-CA 72, Derecho Constitucional, la línea general de aplicación del conocimiento que trabaja es el Estado constitucional y los derechos de tercera generación. Muy estimado doctor, además de los compromisos académicos que nos unen, pues la cooperación que hemos venido estado trabajando, con la cooperación que hemos estado trabajando en los últimos años, ¿verdad? Desde la Facultad Hermana de Derecho, pues hace que esta ocasión sea de particular relevancia para nuestro seminario. Le agradecemos, le damos la bienvenida y le dejamos el uso de la voz. Adelante, doctor. Gracias, doctor de la Mora. Les saludo a todas las personas que están aquí conectados en los diferentes medios virtuales. Agradezco a su cuerpo académico, al programa de seminario que enlazan ustedes, a los integrantes de su cuerpo académico que ya hace un momento mencionaron, la doctora Chávez, el doctor Nández, la doctora Prado, al mismo doctor José Manuel, que tienen a bien llevar a cabo sus eventos de demasiada importancia. Y el otro tema importante en este momento es los y las estudiantes que se conecten de manera sincrónica o en su momento sincrónicamente para atender este tema. Bueno, la finalidad de este tema son cuestiones que a un servidor, pues en algún momento o varios momentos del trabajo académico ha salido a colación en diversos momentos y más aún cuando hoy estamos ante la encrucijada de diferentes pues aspectos de la vida democrática del país. Hay muchos temas, se ha dicho mucho, no se termina de decir el tema de la democracia, de qué realmente qué es lo que vivimos, qué se entiende como tal, sin caer en los conceptos trillados y muy utilizados en las aulas, en las diferentes carreras, en lo que se escucha en la sociedad, en lo que se escucha en los medios, en todas partes. Lo hemos denominado hoy la racionalización de la democracia en México por el tema que nos lleva con la lectura de diferentes autores y diferentes trabajos a hacer un trabajo que implica una reflexión pues más a fondo y que probablemente desde punto de vista de un servidor es pues una visión más diferente o probablemente distinta de lo que conocemos en la democracia y por eso lo denomino con la palabra clave racionalización. Para comenzar, tengo que señalar la relación que existe entre el tema de la democracia y los poderes del Estado.
Por ello es fundamental el funcionamiento efectivo de un sistema democrático, que son los aspectos a destacar en esta intervención. Para dar esta congruencia, que quiero dejar planteado en tres grandes momentos aquí, y no ser tan técnico, porque nuestro principal público, pues obviamente son nuestros estudiantes en su gran mayoría, y con la intención de que sea de una aceptación más digerible, habríamos de relacionar primero la democracia con el sistema jurídico mexicano. Y con el permiso de todas las personas que ya hemos visto temas sobre la democracia, habría que relacionarnos en primer momento al texto constitucional, a la famosa CPUM, nuestra Constitución Política de los Estados Mexicanos. No me voy a meter demasiado para no odiar tanta información. Y esto nos lleva a una vinculación de muchos factores de carácter multifactorial. Es decir, es complejo el tema de la democracia, no termina de ejemplificarse en una realidad social que es tan cambiante como la estamos viendo en nuestro país. Quiero explicarme que obviamente el tema de la democracia y los otros poderes, además del poder judicial, el poder legislativo y el propio ejecutivo, pues es un tema que es complejo, tiene muchas aristas y que esto es motivo por el cual hoy quiero dejar expresar. Va más allá de la práctica de la democracia y no siempre es como lo señala su fuente o etimología. Si recordamos el famoso tema, la etimología, perdón, el demos, crato y poder del pueblo, que se refleja en el artículo 39 de nuestra Constitución Política de los Estados Mexicanos. Si lo vemos así, en ese mismo texto se señala, y voy a dejando ahorita las primeras ideas, se señala que el pueblo siempre va a tener todo el tiempo el inalienable derecho de alterar, modificar su forma de gobierno, número uno, y que el poder dimana de él. Es pues este poder al que me refiero, el que se ejerce y que es el origen de la democracia. Este primer aspecto que dejo sentado de tres aspectos que voy a mencionar. El origen de la democracia es el que se ejerce en todo el tiempo inalienable del derecho de alterar, modificar su forma de gobierno. Ese es lo que le llamamos en primer momento el poder del pueblo. Ese poder se instaura para el mismo pueblo y para su beneficio. Hasta aquí en este primer punto, quiero hacer notar que el pueblo puede modificar, alterar, de lo que es dueño o de lo que nosotros somos dueños en este país, o lo que depara en el futuro, o el desarrollo bueno o malo que criticamos a nuestras instituciones del gobierno, del rumbo de la economía, que ya sea ascendente, o en las crisis que esto pueda sufrir o estemos sufriendo. Luego, habría de señalar entonces, en esa misma redacción que mencionamos hace unos instantes, que el poder dimana del pueblo. Lo señala el artículo 39 de nuestro texto fundamental, cuando me refiero a esta la Constitución mexicana. El artículo 40 también nos aclara que nuestro país se establece en una república democrática, además de ser representativa, laica, federal. Y aquí yacen dos conceptos más que serán necesarios para el resto de esta disertación. Me refiero a la primera, que es la representación, y el concepto de una república democrática. Voy uniendo el segundo elemento. Luego, en el siguiente artículo de la Constitución Mexicana, el 41, nos va a hacer referencia al ejercicio del poder que previamente habíamos comentado, el ejercicio del pueblo, a través de la representación. Es decir, aquel poder que dimana del pueblo, ya lo dijimos, el cual será ejercido mediante los poderes de la Unión, ya sea ejecutivo, legislativo y judicial, que ya lo debemos de conocer, en sus respectivas competencias y hacer efectivo el concepto de soberanía, tercer concepto, la cual va a ser ejercido relativamente por todos los estados. En este caso, atendiendo a la división de poder, el órgano legislativo, ejecutivo y judicial, que con ello se busca un equilibrio en razón de los gobernados. Entonces estoy tratando de dejar hasta aquí una hilación entre los diferentes conceptos para llegar a la parte que nos interesa. Hasta aquí. ¿Qué significa? ¿Qué es ello? ¿Y qué podemos decir frente al tema que nos ocupa? ¿Qué implicaciones tiene la soberanía que hemos dicho? O con el tema de la racionalización del poder. Si pensamos en la racionalización, es el modo de razonar, entender, reflexionar y entender no de manera tajante el concepto, sino ver qué más allá implicaciones tiene. Yo menciono y digo que son conceptos que están intrincados, están vinculados entre uno y otro. Dice así, trayendo a colación lo que se ha mencionado, hago una primera recuento. Hemos dicho en un primer momento el poder del pueblo. Luego, la conformación de una república democrática, si me van siguiendo, con características de ser laica, y posteriormente el ejercicio mediante una soberanía. Hasta ahorita lo que hemos mencionado. Si bien en este último punto, el de soberanía,
De acuerdo con el sistema de información legislativo, nos otorga una definición, me permito, abro comillas. Significa el ejercicio de una autoridad en un cierto territorio. Esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realiza el ejercicio directo de la misma, sino que se delega dicho poder en los representantes. La soberanía significa independencia, es decir, un poder de competencia total. Entonces, es un concepto específico del sistema informativo legislativo de nuestro país. Y como decimos muchas veces en las reuniones de academia con nuestros colegas, las y las colegas, bueno, ¿y esto en qué me beneficia o en qué lo puedo aterrizar? Hemos dicho que la democracia se va a ejercer por medio del pueblo, ya lo dijimos bastantes veces, pero esa es la base y eso es instar en su beneficio. Puede además, hemos dicho también que puede además modificar su forma de gobierno. Y a veces nos cuestionamos en la academia o en la aula de los estudiantes, oiga, pero ¿cómo lo puedo hacer si ya está instaurado en un documento constitucional? Si este se instaura mediante una república democrática, donde su ejercicio se realiza por medio de poderes de la federación, así como los estados que hemos mencionado, los cuales son órganos de representación popular, ojo allí, y precisamente es donde a través de ellos, de los poderes, se ejerce el poder del pueblo. Es decir, el tema de la soberanía, que vuelve a aparecer, que se están relacionando todos estos conceptos, es la autoridad que recae en el pueblo como nosotros y que éste no lo ejercita de manera directa, sino indirectamente a través de los representantes populares y que se ejerce a través del famoso concepto del poder supremo. Con esto quiero empezar a llegar el concepto de soberanía que hemos mencionado y nos hace mirar hacia, comienza la parte para un servidor, pues a la mejor más técnica, comienza hacia el tema que nos ocupa, la racionalización del poder. ¿Qué implica? ¿Qué razones tiene de ser el poder? O de lo que podemos entender como una legitimación del poder político. ¿Y qué podemos comentar al respecto? Bueno, es el transitar de los modelos de poder de hecho a los modelos de poder de derecho, los cuales son reconocidos, plasmados en un texto constitucional de nuestra Constitución mexicana, y su consecuencia aplicación. Dejo esta otra parte en pausa en su mente para que podamos retomarlo más adelante. Sobre el tema de los vocablos que decíamos hace un momento, habíamos dicho que en la democracia, entonces, el pueblo va a jugar un papel importante y va de la mano con la soberanía. Si ustedes recuerdan, hemos mencionado soberanía, hemos mencionado el poder del pueblo, y si lo vemos con los vocablos o latinismos, la soberanía va a implicar el concepto de estar encima, significa también procedencia, significa algo supremo. Es decir, el que tiene autoridad sobre los demás es pues una supremacía sobre algo, sobre esos dos poderes. Vaya, el ejercicio de la autoridad en un territorio, pero que dicha autoridad es delegada en sus representantes. Por eso ustedes escucharán perfectamente decir en nuestra entidad de Colima que el Estado es el Estado libre y soberano de Colima. De ahí vienen esos conceptos en nuestros textos fundamentales, el cual significa que es supremo nuestro Estado, nuestro poder, está por encima de cualquier otro poder y que no se somete a ningún otro poder de un Estado o un poder ajeno. Quiero nada más dejar recalcando aquí que desde luego, entonces, los estados se conforman en una federación y ese concepto de federación va llamado en un pacto federal, unidos en un solo ente, tenemos una característica o dualidad de nuestro sistema jurídico. Si citamos entre otros autores a Norberto Bobbio sobre el concepto que nos interesa y el tema de la racionalización, no es otra cosa que citándolo, lo define como un poder que está por encima de los demás, que los puede diferenciar de otras organizaciones u ONGs, ya sean civiles, sociales, respecto de una organización política. Con esto, la soberanía de un Estado no es otra cosa más que, en palabras de un servidor, pues es un poder supremo que ya mencionábamos hace un instante, que nada está por encima del mismo, que es fundante, que nada lo puede destruir el poder soberano del Estado de Colima, que representa el poder del pueblo de los colimeños, sus intereses, sus principios, nuestras demandas sociales que son ejercidas por órganos o poderes de la Unión. Con lo anterior, que quiero pretender dejar una idea. La idea de la democracia como una forma de gobierno y como poder que dimana del mismo resulta intrincado, es decir, resulta mixturizado, resulta
vinculado con otros conceptos nada sencillos que llevar a la práctica. Bien, si dejando esa parte ahí, brinco a una segunda etapa, que es un poco de la parte histórica. En la democracia en la historia antigua, quiero mencionar que si en la actualidad resulta complicado, como lo hemos dicho ahorita, cómo se intrincan los diferentes conceptos, en el aspecto histórico está plagado también de abismos. Fijémonos bien, el concepto de la democracia tiene un sentido amplio y es un concepto abstracto o complejo, si lo queremos decir. En un primer momento, si nos referimos a la palabra del poder. En un segundo me referiré al concepto de pueblo. Son dos pequeñas palabras que en su significado es enorme, ya lo veremos en un momento. Pensemos en primer parte, el poder, para pasarnos al tema del pueblo. ¿Qué tipo de poder será? Podemos ver ahí una diapositiva, es el poder de la experiencia, existe el poder de desarrollo, existe el poder de referencia, si me van siguiendo, el poder de la retribución, un poder coercitivo, está el poder ciudadano, poder social, cultural, académico, poder universitario, poder tecnológico, religioso. Y ya que todos son los anteriores son poderes en manos de una realidad social, son diferentes tipos de poder que los tenemos ubicados perfectamente en nuestro entorno. Siendo así, pensemos en un poder moral de una colectividad, un poco más abstracto, en el poder religioso de los sacerdotes, en el poder humano que derivan de las tecnologías y de la inteligencia artificial que está de moda, que tiene sobre todo en el tema de la educación universitaria, sobre los trabajos académicos de la inteligencia artificial, el poder económico de una nación frente a otra. Si se fijan, todos estos conceptos de poder son complicados y hablar del poder del pueblo es otro poder más que tendremos que definir en una gran esfera o vertientes o aristas de poderes. Bueno, hasta lo dejo para brincar o pasar al segundo concepto o momento que mencionamos. Ahora, el pueblo, para juntar las palabras del poder del pueblo. ¿El pueblo qué es? ¿Cómo se configura? ¿Y qué dimensiones tiene? ¿Qué características tiene? A manera de preguntas. Es complicado también definirlo, ubicarlo, precisarlo, porque el pueblo es cambiante. Racionalizar o razonar sobre todo el tema del poder y del pueblo implica llegar a tratar de entender que todo esto nos resulta más complicado porque el pueblo mismo va modificándose por cada lapso de tiempo. Por cada suceso que ocurre en nuestro pueblo, este se modifica su concepto. Los patrones de un pueblo son diferentes por regiones. Si hablamos del pueblo de Colima, tenemos diferentes regiones, diferentes zonas, por cuestiones culturales, por zonas. En un principio parecemos que el pueblo lo somos todos y todas, pero no todos avanzamos igual en el pueblo. Lo voy a mencionar a manera de ejemplo. Otros pueblos tienen más desarrollo, otros tantos pueblos se quedan marginados. Entonces, en la práctica, hablar de un pueblo en una democracia mexicana, en el papel, en la constitución, en los textos, en la doctrina, en los planes de estudio cabemos todos y todas, pero en la realidad, los casi ya 100 o más de 130 millones de mexicanos, existe un vasto número de configuraciones de pueblo. Entonces aquí vuelvo a lanzar los conceptos. ¿Qué significa cuando decimos en el texto el poder del pueblo de México? ¿En qué tipo de pueblo estamos asentados? Pensemos en un fenómeno de salud. En un fenómeno de salud que ocurrió hace un par ya de años, en el que todo el planeta fue testigo, que tuvimos que tomar ciertas medidas de higiene, pero delimitémonos a nuestro país y si queremos pensar a nuestro estado. ¿Qué se modificó del pueblo? ¿El pueblo de México o el pueblo de Colima? En ese tema de salud, esa contingencia de salud que tuvimos, ¿cambió la percepción del pueblo? Cuando nos vimos vulnerados una gran colectividad, porque el pueblo tenía miedo, porque el pueblo tenía dudas, tenía pánico el pueblo mexicano, donde alguna sección o una zona del pueblo mexicano no era visto o volteado a ver, con el problema de la salud que tuvimos la contingencia, fueron visibles muchas zonas del pueblo mexicano. Algunos siguieron igual, pero curiosamente el concepto de pueblo cambió. El pueblo luego
se entiende que es disminuido pequeñito, es chiquito, ante ciertos sucesos o fenómenos menos dañinos. ¿A qué me refiero? Si el concepto o el fenómeno es menos dañino, pareciera que el pueblo se hace pequeño. Y si el problemático o el fenómeno es más grande, el pueblo o el concepto de pueblo se enangrece. Por ejemplo, contrario censo, hablamos en el caso de nuestro estado, lo delimitamos o lo bajamos. ¿Qué pasaría en una situación de escasez de agua, este líquido vital? Si hablamos por regiones en el estado de Colima, puedo decir o podemos decir, mientras no me afecte a mí como pueblo, no hay ningún problema. Y pensemos, del público que tenemos aquí, en dos municipios del estado, que principalmente estos dos municipios del estado de Colima carecen del vital líquido. Son dos municipios que se encuentran hacia la zona costera, que se encuentran con conflictos constantemente del acceso al vital líquido. Y digo, si a mí no me afecta la escasez de agua, no hay problema. El pueblo de Colima no sufre. Pero ¿qué pasa con el pueblo de los municipios del sur? Al contrario, el pueblo se magnifica cuando hay mayor daño o reclamos. Entonces, aquí vuelvo a cuestionar, ¿qué sería el poder del pueblo de México? ¿Quién es el pueblo? Por eso decimos que qué es, cómo se configura, qué dimensiones tiene, y no es sencillo de apuntalar. El pueblo, decíamos al inicio, es variable. En algunas situaciones es pequeño, en otras rebasa nuestra inteligencia, nuestro entendimiento en los salones o en las charlas. Y con todo esto, yo habría que encontrar un punto medio entre lo que implica el poder del pueblo que venimos diciendo hace un momento, y tratando de definir cuáles son sus límites tan complicados y aparte de ello, buscar sus necesidades. Por lo tanto, para cerrar este apartado, sobre el poder del pueblo, no solo son sistemas y regímenes como lo vemos en la teoría. Aquí no se resuelve el problema, porque el poder del pueblo es más que eso. En la teoría, todos sabemos lo que implica tener una democracia ideal, la que queremos perseguir en los textos, pero poco se sabe qué necesita nuestro país o nuestra sociedad para una democracia real, tangible, que nos funcione a todos como tal. Si hubiera más dudas, se los dejo en caso de que hubiera necesidad de ver a ellos al final. Me paso a otro bloque, que es un poco de la historia. En el caso de los griegos nos ayuda a tener más tema de racionalización del poder y de la democracia. ¿Cómo se diferencia? Se diferencia la palabra democracia. Hablamos en 4 rubros: el pletos, el oipolloi, oipleiones y los oclos. Discúlpenme la pronunciación. El primero, el pletos, si me van siguiendo, o conocido también como el plenium o la plenitud, los todos. El pueblo en su integridad lo definían como tal. Eran los todos, era la plenitud y no había diferenciación. También en el concepto de democracia, en el punto 2, oipolloi, decía que eran los muchos, pero el conflicto estaba en definir cuántos se requieren para que los muchos, o bien llamados los hoi polloi, representen el demos, o sea, el pueblo. Me explico. En el primer grado, el pletos eran todos. En el hoi polloi, y lo ponemos entre comillas, se habla como los muchos. A ver, ¿qué cambió para decir que la democracia son no todos, sino los muchos? Estos cuantos, los muchos, ¿en función de qué lo decido? ¿En función de qué lo decidieron? ¿Cuál fue el parámetro para decidirlo? Los parámetros habría que estarlos cambiando según la época, región, zona. ¿Quién los cambia? ¿Quién define que deben ser los muchos y no los todos? El primero y el segundo. Ideal el tercer y cuarto rubro. A los muchos, ¿qué incluye? Incluye el factor de la edad, de la mayoría de edad, y también incluye un límite en una edad avanzada. ¿Qué rango de edad? A partir de los 18 y hasta los 80, hasta los 90 años, ¿con base en qué? Los muchos atenderían los diversos géneros de la LGBT. Claro, están todas y todos incluidos, como dice nuestro lenguaje. Eso me parece excelente. Entonces, los y las infantes, o los que son menores de edad, ¿dónde quedarían? De ser así, ¿cómo ejercen ese poder? Los infantes no estarían incluidos en ese concepto de los muchos, porque no tienen esa capacidad jurídica. Nuestros adultos mayores, ¿hasta qué edad? Y si tienen alguna discapacidad,
pueden representarlos muchos o podrían representarlos o con ciertas características. Por ese solo hecho dejarían de ser parte del poder del pueblo porque no forman parte de esa característica o esa tasa de medida, porque debido a ciertas características o condiciones ya no pueden ser parte del poder o lejos de representarlo, aún no son aptos cuando hablamos incluso de los menores de edad. Lo dejo hasta ahí, me brinco al tercer apartado que es el hoy pleyones, conocida como los más, y viene ahí entre comillas en la diapositiva que estamos mostrando. Aquí los más es más certera, más específica que los muchos, es un rango más cerrado, porque la esencia de la democracia se basa en el principio o de reglas mayoritarias. Y los oclos, los últimos, significa una multitud, que puede ser ocasional y a veces pudiera hasta ocasionar conflictos. ¿Por qué? Porque no hay diferenciación alguna. Luego entonces el concepto en la historia se va modificando hacia la cultura romana, brincando a grandes rasgos, y más del tipo populus, teniendo una idea tanto de un concepto jurídico como una entidad orgánica, es decir, una dualidad, y entonces aparece dentro del demos una subespecie de pueblo más segmentado, más dividido, más distribuido, y con ello genera más complicaciones, que es parte de esto que estamos comentando. Si bien es cierto, los sistemas en las antiguas civilizaciones quedaron rebasados por el propio desarrollo de los estados constitucionales hoy en día. Podemos aducir a dos clases o tipos de democracias de acuerdo a su operación, el cual resulta aplicable a nuestra realidad. Y aquí, ojalá haré un cuestionamiento, una pregunta al aire, y ojalá me puedan seguir para que ustedes puedan, ya sea en el chat o en sus respectivas inteligencias, tomar un punto de opinión. Hablaré derivado de las aplicaciones de las democracias, la primera, la mayoría absoluta, y segundo, las mayorías relativas. La primera, la primera, la segunda la voy a definir y les haré una pregunta, la lanzo al aire, para ver con cuáles de ustedes se quedan. La primera, la mayoría absoluta, va a implicar que los más o mayorías tienen todos los derechos y las minorías nada. Repito, las mayorías absolutas se definen como aquellas que se implican los más o mayorías que tienen todos los derechos y las minorías nada. En cambio, la segunda, la mayoría relativa, los más y las mayorías tienen derecho de mandar, y subrayo, pero en el respeto de las minorías. Aquí lanzo la pregunta al aire. ¿Cuál creen ustedes que operaría nuestro sistema, nuestra democracia mexicana? ¿La número 1 o la 2? Si ya lo ubicaron, no me contesten, mejor lo dejan. Piénsenlo. Prefiero dejar más interrogantes que afirmaciones en este momento. La mayoría de la doctrina refiere a un demos de tipo moderado, es decir, aquella que se limita porque si fuera al contrario, es decir, si fuera absoluta, la número 1, que viene aquí en la primera que aparece en nuestra diapositiva, si fuera completamente absoluta, al día siguiente, es decir, mañana, al día de mañana, dejaría de existir. ¿Por qué? Porque ser un solo sentido, una sola manera de pensar pareciera imposible, y más en nuestros días que tenemos una pluralidad de pensamientos. ¿Sí? Hablar de mayorías absolutas que son muy buscadas, al mismo tiempo se autodestruyen, se autoflagelan, porque están destruyendo que al día siguiente puede existir una diferenciación, una manera diferente o distinta de pensar. Y más, como decíamos, en una realidad de nuestro país donde cada vez vemos una pluralidad que es parte de una democracia convulsionante. ¿Quién nos puede asegurar que una idea que tengamos en este espacio académico que tenemos en este seminario pueda permanecer sin cambio después del mediodía o de un próximo fin de semana que estamos a la vuelta y que no tengamos manera de cambiar o que incluso en la siguiente semana nuestras ideas se modifiquen respecto de un tema sociológico, un tema político, un tema jurídico? Así las cosas, y si vemos desde lejos la historia y en su justa dimensión, han pasado varios miles de años para siquiera intentar delinear de la mejor manera y expresar la democracia con todos los elementos que hemos dicho desde un inicio. Así pues, aterrizándolo y razonando, ¿qué tipo de democracia requiere de nuestro país? ¿Qué tipo de democracia tenemos para modificar o cambiar el pueblo, el poder del pueblo, la soberanía?
Y esto que tanto decimos en conceptos, que no queramos ser tan técnicos, pero entonces, ¿qué necesitamos en pleno siglo XXI? Es una sociedad que requiere una democracia muy amplia, creo que nos debe de quedar claro, que podemos resolverla en que no podemos resolverla en una democracia pequeña, que de inmediato a veces tratamos de resolver o intentamos. Aquí entonces la democracia va en razón de cada país, va en razón de cada nación, de cada pueblo. Y acordémonos de que la palabra de pueblo es muy cambiante y es multivariante. Entonces, son democracias del pueblo y democracias por zonas, democracias por regiones. Esto nos complica más con lo que hemos mencionado. Como decíamos al inicio, sobre el ejercicio y titularidad del poder del pueblo, de quién detenta el poder, nuestra Constitución mexicana nos deja en claro, mejor dicho, que dicho poder se ejerce por las instituciones en beneficio del mismo pueblo. Pero si lo analizamos más a fondo, nos lleva a una figura infinita parecida a lo que acabamos de mencionar. Esta la vamos a razonar esa parte. Aparte, yo le llamo, o decimos que es un ir y un venir o regresar. Por eso pongo por aquí en esta diapo el poder del pueblo hacia el pueblo y luego un intento de flecha color magenta que regresa. Cuando hablamos de poder es un acto de autoridad sobre una persona. Y si lo entendemos así de manera lisa y llana, pues está bien, el poder de una persona sobre otra. Pero aquí vamos a diferenciarlo. Cuando hablamos de un poder del pueblo, es el poder de varios. Estamos hablando del pueblo, y vaya que cuando decíamos el tema del pueblo es muy grande. Imagínense entonces el poder de varios para obligar a quienes. El poder del pueblo que está acá arriba para obligar a otros tantos que están acá abajo. A los demás, la respuesta es al pueblo mismo. El pueblo en sí no se trata de otro ente, es el mismo sentido y es una misma entidad que lo crea que arriba el poder del pueblo, lo transfiere al pueblo y vuelve a regresar. Es colocarnos en un mismo poder sobre sí mismos. La doctrina se le llama poder de verticalidad. Y no perdamos de vista que para mí creo que se aterriza principalmente en este concepto. Porque primero el poder del pueblo se delega a otro ente superior para que este poder regrese a su origen, aceptándolo legítimamente. Y coloco aquí, de otra manera, el tema de la verticalidad, teniendo los dos elementos a los costados. Aquí, estimado público, es donde ocurre uno de los diversos conflictos o puntos torales de esta intervención. Si en ese proceso de verticalidad o de transmisión de poder y su regreso al mismo pueblo, no se hace de manera adecuada, no se cuida ese momento de transmisión, se corren los riesgos de que sea todo menos una democracia. Y no sé si eso nos puede ayudar cuando les hacía la pregunta de qué tipo nos referíamos a nuestra democracia, el de mayorías absolutas o mayorías relativas, así que le decía cuál cree que tenemos en nuestro país. Si en ese tipo de democracias, y le decía, ustedes elijan, no se cuida, además del tipo de configuración, el concepto de la verticalidad, que es el ir y venir, el ir y el regresar, en favor, en razón de, es todo menos una democracia. No quiero decir que no la hay, porque el texto no lo dice, lo estamos ejerciendo. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos? Para mí, un servidor es un punto muy fino y muy delicado que desde el constitucionalismo se analiza bastante o tratamos de analizarlo. Si bien es cierto, como se señaló en la atribución o titularidad de la democracia que hablamos en un inicio, se fundamenta en el artículo de Constitución Mexicana, artículo 39, si lo recordamos, al señalar que reside en el pueblo, sí, y esto tiene que ver con nuestra imagen, que es para el beneficio, sí, pueblo, poder del pueblo, y que se puede modificar porque es su derecho. Y aquí viene la última parte de esta intervención. A ver, si tú me dices qué es lo que yo puedo modificar, entonces, ¿cómo le hago para ejercer ese derecho que se encuentra en ese artículo de la Constitución Mexicana? Porque sé que tengo el derecho, pero ¿cómo lo ejerzo? Esta es la otra parte que les venía mencionando y también le llamaría como una acción de la democracia en una racionalización. ¿Cómo le digo al pueblo de México o el pueblo de Colima o los diferentes pueblos que tengamos según su configuración?
de que lo que más importa es poder ejercerlo, el cómo garantizo su materialidad. Si no existe un mecanismo, o no existe un medio o institución, entonces no tenemos constitución. Pero no podemos decir que no lo hay, porque todos sabemos que sí. Pues entonces es una contradicción. Aquí me permito recordar un poco algunos textos que muy seguramente nuestro público ya debe haber conocido en algunos puntos de sus posgrados o sus estudios de licenciatura, de las diferentes clases, los artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Al señalar el numeral específicamente el 16, respecto de los derechos y sus garantías, que dice o decía, abro comillas, una sociedad en la que no está establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de poderes, división de poderes, carece de constitución. Lo repito, una sociedad que no se establece la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes, carece de constitución. Por lo tanto, en el derecho, para el derecho, el poder del pueblo está consagrado en la Constitución. Ya hemos dicho que sí. ¿Y cuál entonces sería nuestra garantía para ejercerlo? Porque cuidado, como lo dice el número 16 de la declaración, si no tenemos garantizado el mecanismo para llevarlo a cabo, tenemos todo menos eso. La respuesta está en un concepto que hablábamos hace un momento, hacia la segunda parte de esta intervención, y mencionábamos acerca de la representatividad y división de poder que van de la mano. Es decir, una democracia representativa y equilibrada. Dicho ejercicio se va a llevar a cabo en la medida en que las y los ciudadanos realicemos un ejercicio de transmisión de poder, el cual se materializa en la medida que se ejerce el voto por medio de instituciones electorales, autónomas, independientes, que se encarguen del proceso de validación de votos. Algo que precisamente aquí los compañeros y las compañeras del cuerpo académico, de ese seminario y estudiantes de ambas unidades académicas teníamos una intervención sobre el tema materia electoral, de los retos, y salen a ventilar esos temas. Y decíamos que realizando solamente el sufragio, la transmisión del poder de manera vertical, mencionamos un momento, como se mencionó, se legitima hacia una institución que señala nuestra propia Constitución mexicana, ya sea para el poder ejecutivo, el propio legislativo o el judicial, los que son idóneos para la elaboración de normas, el poder judicial para aplicarlas y el poder ejecutivo para poder llevar a cabo la administración. Vaya, con esto yo quiero decir que la transmisión del ejercicio del poder, ya no hablamos tanto a veces de la titularidad, sino cómo se materializa, cómo le puedo decir que realmente se ejerce como tal. Cobra vida cuando se lleva a cabo el ejercicio del voto, momento en el cual cedemos ese poder hacia una persona representante de los intereses sociales. A manera de conclusión, porque ya estamos sobre los casi 40 minutos, con lo anterior, la Constitución mexicana es nuestro documento fundante que ya hemos dicho y con eso comenzamos, que nos estructura, que a su vez establece una serie de instituciones y mecanismos para dirimir los conflictos internos. No es directamente el texto que lo resuelve, sino los elementos intrínsecos o que hemos internos o mecanismos de garantías que crean y legitiman todo este proceso de nuestro sistema jurídico. Nuestra misma Constitución se puede ver influenciada por gobiernos distintos, por sistemas ideológicos, por un sistema de pesos y contrapesos. Recordemos los postulados de John Locke, de Luis de Second, el barón de Montesquieu en su doctrina de la teoría de los pesos y contrapesos o la teoría del checks and balance, el cual permite la cristalización de una democracia, democracias en diferentes sentidos o diferentes tiempos. Dicho camino se ha ido construyendo en aras de poder decir que la democracia en nuestro país no se forja de un día para otro. Por ello se requiere conocer qué es, como lo hemos intentado tratar de dilucidar aquí, cómo funciona la democracia representativa. Y vaya que estamos próximos a un momento de carácter electoral de unos 50 y tantos días, que va a ser parte de un ejercicio democrático y que va construyendo la racionalización de la democracia. Sus características. Hemos tratado de delinear, aparte de ella, los modos de funcionar y que además del tema del concepto del sufragio, que en una especie de resultados nos permita que los poderes de la Unión y los poderes de un Estado
lleven esa encomienda de representar al pueblo o sociedad mexicana para que pueda ser una democracia que se pueda ejercer. Pareciera que aparte del qué, es saber el cómo, con lo que hemos tratado de dilucidar. ¿Nuestros representantes están haciendo dicha encomienda, me pregunto, nos preguntamos? El cómo se dio en el camino de la verticalización que mencionábamos que era uno de los puntos finos para un servidor. Esa verticalización de la democracia es muy delicado y que si en ese ir y venir, en ese ir y regresar, se pierde una parte, ya decíamos que podremos tener todo menos una democracia, porque va a influir en el resto de los poderes. Por lo tanto, también podemos decir o reflexionar muchos días sobre los conceptos e instituciones y en muchas presentaciones, pero si no nos fijamos en la parte interna de la transmisión de poder que venimos señalando, solo nos vamos a enfrascar, nos vamos a ralentizar. ¿Qué requerimos entonces? Se requiere que por parte de la sociedad exista un compromiso. Y esa sociedad somos todos y todas, estamos aquí, y estamos allá, y estamos en diferentes espacios académicos. Con lo que implica el demos, ese demos que mencionamos a un inicio con sus latinismos o sus etimologías. Es decir, ser parte de lo más para ejercer el derecho del poder. Y que al transmitirlo sea de la mejor manera, lo más consciente y lo más informado. Repitiendo que no solo por el hecho de que lo señala la Constitución y el tipo de la democracia, el problema va a estar resuelto. Porque en el papel cabemos todos y todas. Vaya, vuelvo a mencionarlo, es el razonar el funcionamiento de la democracia. De la misma manera, el compromiso también es respecto de los representantes que toman la encomienda de hacer su labor, incluso un paso antes. Implica el tema de los partidos políticos, ya que son los proveedores de dichos representantes. Deberán de ser los más aptos, los o las personas más aptas. Evitar que se siga creciendo la crisis y la falta de credibilidad que se da en ellos. Me refiero a los partidos políticos. Y que por consiguiente solo conlleva buscar a otras alternativas de la democracia representativa. Con eso voy entrando en la finalización, que nos ha costado mucho trabajo. Me refiero a la democracia participativa, la cual debe ser de manera autónoma, con una convicción del ciudadano. Para tomar parte activa o voluntaria personalmente, citando a Luigi Ferraioli, porque si la participación viene desde arriba, se le llama movilización. Y si la participación viene desde abajo, se le llama como tal, una participación social. Es una ponerse en marcha uno mismo, no esa fuerza de otros. Entonces, para nuestro tema de la democracia, sería participativa, una democracia participativa, que podría ser una solución a las crisis de las democracias representativas. Probablemente el problema no sean los tipos, sino que en uno o en otro caso existe una verdadera división de poder, un sistema de pesos y contrapesos, porque sin ella no tendríamos una democracia. En ninguno de los tipos de representación y participación, y por ende, atentaría con nuestra forma de gobierno. En algunos países latinoamericanos, en el sistema de elección de diferentes autoridades, por ejemplo, que está muy sonado en la división de poder con el sistema judicial, si hablamos de los ministros de los poderes judiciales por parte del pueblo, no ha sido de los mejores resultados, porque el conflicto se queda en la apatía de los ciudadanos y se subrayó la apatía, el poco interés, probablemente en algunos casos hasta el abstencionismo. Entonces, ¿podríamos hablar de una democracia participativa como solución en esos panoramas? Imagínese ese escenario en nuestro país, en nuestro México. ¿Qué tan palpable sería? ¿Qué tanto abstencionismo hemos tenido? La democracia en nuestro país y en otros exige conocer, analizar, participar, ejercer ese derecho de manera consciente e informado, razonado. Y solamente podremos tener diferentes procesos con un mejor éxito, en donde podríamos influir en un sistema de pesos y contrapesos, abonar un verdadero federalismo y no un centralismo, evitar con ello un control de tipo político en un poder judicial, evitar descalificaciones sociales en el actuar de los jueces u otras autoridades o instituciones del gobierno. Al contrario, creo que debemos de sumar un mejoramiento de sentencias, un mejoramiento del proceso legislativo, mejores argumentados y mejores metodologías para llevar a cabo un trabajo de mayor calidad y dar entonces un voto de confianza a todas las labores de la administración de justicia, que no es sencilla.
En nuestra democracia se busca un equilibrio de poderes. Y con ello finalizo lo que a su momento comentábamos. Recordemos que el poder público dimana del pueblo, que para beneficio de ese se instaura. Recordemos, y lo hemos dicho, que nos constituimos en una república democrática y que vamos a ejercerlo por medio de los poderes de la Unión, de entre los cuales se debe atender un sistema de pesos, de contrapesos, en los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, con las características que implica el poder del pueblo en una democracia mexicana. Sin más, con eso dejaría la parte final y agradezco la paciencia del público. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos mucho su participación. Vamos a, en lo que el alumnado y los asistentes se animan a hacer sus participaciones, les invitamos a que por favor registren a través del chat de la plataforma su nombre completo, por favor, y su grado y grupo para el registro de la asistencia. Doctor, entonces estaremos hablando de racionalización del poder como de una segunda legitimación. Yo creo, bueno, podemos considerarlo como una segunda legitimación, como una verdadera validación que probablemente en la práctica ha dejado o nos deja muchas deudas, porque pareciera ser que con el simple hecho de transmitir el poder hacia una serie de representantes que se van a encargar de ejercer el poder del pueblo en las administraciones públicas, federales, estatales y municipales, está hecho. Uh-huh. Y cuando nos ponemos a razonar un poco, que el simple hecho de hacer esa transmisión no implica o se finaliza la democracia como tal, sino que se debe cuidar ese punto fino de ese ir y venir. En ese subir y en ese bajar, en ese ir de transmisión y en ese regreso, en ese punto de voltear a ver cuando vienes de regreso, dijeran por ahí, cuando tú vas, yo ya vengo, en ese inter, es donde en el aspecto racional de la democracia existe esa parte que se legitima y pareciera ser que tenemos una deuda muy grande, porque el día que queremos ser parte o que queremos representar y decir que somos una democracia y queremos hacer democracia y podemos hacer spots y podemos hacer campañas y podemos dar mensajes y queremos hacer toda una vida democrática en el país, nos olvidamos más allá del qué es el cómo, y en el cómo está cómo se transmite. Y por eso hay muchas críticas al concepto de la democracia en nuestro país, porque olvidamos esa parte o olvidan esa parte nuestros actores, nuestros representantes de todos los niveles. No digo que son la mayoría. Algunos momentos existe ese diálogo materializado. En la medida que exista ese punto fino de transmisión, el concepto realmente de una democracia razonada va a ser distinta. Y esto es lo que les ha cobrado o nos ha cobrado la democracia en nuestro país. En pocas palabras, me parece que podremos atinar en esa parte, esa segunda legitimación, que más que segunda, a veces yo diría, es parte de la misma construcción de una democracia. Es complicado, decíamos, porque tenemos al pueblo de México, y ya me intentaba un servidor de decir qué se entiende por el pueblo de México. Tiene unas variantes bastante grandes, qué se entiende por el poder, y son diferentes tipos de poder que surgen en torno a una sociedad multifactorial, multicultural, en muchos sentidos. Pero haber esclarecido un poco más esa idea. Doctor, pues son temas que resultan complejos de reflexionar, ¿verdad? Yo lo que les quiero decir al estudiantado, a los asistentes, a las asistentes, es que esta presentación, esta sesión se sube a las redes del cuerpo académico, a la página del cuerpo académico Colsea 126 y a la página de YouTube también, para que regresen a los conceptos, ¿verdad, doctor? Pareciera necesario volverlo a escuchar, ¿verdad? Y con eso más, con base en las notas, podamos tener una mejor reflexión acerca de estos importantísimos temas esenciales
de la naturaleza de nuestro sistema democrático. Bien, vamos a ver si alguien quisiera hacer alguna intervención. Es el momento. Perfecto. Entonces, doctor, pues no nos resta más que agradecerle a nombre del Cuerpo Académico Colsea 126, de la dirección de la Facultad de Ciencias Políticas. Estamos muy agradecidos por su muy amable participación del día de hoy en esta segunda sesión del seminario permanente del Cuerpo Académico UCOLSEA 126. Agradecemos también a todas las personas que asistieron a esta sesión, reiterándoles que nos veremos acá, nos vemos una vez al mes, ¿verdad? Nosotros les avisaremos con la debida oportunidad. La sesión, les recordaremos de la tercera sesión, la del mes de mayo, para que puedan seguir haciendo el favor de acompañarnos. Concluimos nuestra transmisión por el día de hoy y los esperamos a la siguiente. Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias a todos y todas. Un saludo.